Bien, hermanos, primeramente refrescar algunos conceptos que venimos viendo rápidamente. Hemos estado aprendiendo por qué la importancia del Evangelio y por qué es muy saludable para la iglesia, ya que es la principal tarea que el Señor nos ha dado a todos nosotros en cuanto a que debemos aprender a evangelizar y hacerlo bíblicamente. Y hemos visto que seguramente todos tenemos la intención, pero a veces nos ganó y se apoderó el miedo a evangelizar o el temor a evangelizar. Así que también hemos aprendido de alguna forma a cómo perder el miedo a evangelizar y cómo estar seguro de lo que tenemos que hacer. Hemos hablado de las motivaciones correctas y de las motivaciones incorrectas. Y la última clase hemos estado viendo específicamente por qué el uso de la ley para evangelizar. Y cuando decimos de la ley, estamos llevando claramente a lo que es la expresión de los 10 mandamientos, que son claramente cualidades morales que Dios reclama de toda persona y que va a presentarnos delante de Él en un día de un juicio final. Entonces, hemos hecho énfasis, y eso está en la clase anterior, por si algunos no la pudieron ver, está en la clase anterior explicado que la ley funciona como un espejo y que ningún pecador, ninguna persona, por más que se llame atea, agnóstica o de cualquier religión practicante, va a poder tener excusa ante el testimonio de la ley, porque la ley no solamente se la conoce en la Biblia, sino que la escritura en Romanos capítulo 2, 14 y 15 dice que Dios escribió la ley en el corazón de todas las personas. Y esta ley lo que hace es dar testimonio a través de su conciencia, acusándolos o defendiéndoles. O sea, los parámetros y la medida moral que toda persona tiene, la tenemos a través de la ley de Dios. Si no, nadie sabría que matar a alguien está mal, robar a alguien está mal, mentir está mal. Y cualquier persona que lo hace, por más que quiera acallar su conciencia con otras actividades, siempre siente a través de su mente y de su corazón la acusación. Entonces, por este punto hemos visto que bíblicamente es el medio más eficaz de evangelizar porque lo hizo el Señor Jesucristo, lo hicieron los apóstoles y podemos ver principalmente el impacto que genera en cualquier persona al escuchar el Evangelio de esta manera bíblica. Entonces, lo que tenemos que resaltar y recordar y nunca perder de vista esto es que todos nosotros, muchas veces por la ansiedad de ver a una persona convertida, hemos llegado a asumir erróneamente de que nosotros tenemos que convencerlo o más allá pensar de que depende de nosotros su salvación. Y no es así. Nosotros simplemente somos llamados a anunciar el mensaje, a contar una verdad, a proclamar un evangelio, pero habíamos resumido todo eso en presentar a una persona, porque el evangelio no es un conjunto de noticias, el evangelio es una persona misma que es Jesucristo. El pecador debe conocer a Jesucristo. Entonces, lo que hemos visto en estas 4 clases específicamente es primeramente motivarnos correctamente, descomprimir la responsabilidad de que yo tengo que convertir a alguien o yo tengo que producir ese cambio. Nosotros no tenemos que hacer eso, de eso se encarga el Señor aplicadamente por su soberanía, y nosotros debemos aprender a utilizar las herramientas correctas del evangelismo. Y utilizando la ley es lo que dijimos, que no solamente actúa como un espejo, sino también como un diagnóstico, un chequeo médico, en la cual la persona ve la gravedad de su estado y que va a necesariamente buscar la solución para su problema. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es comenzar justamente a través de este pequeño PowerPoint a explicar qué es el Evangelio de las 4 columnas. Si bien es cierto, este Evangelio de las 4 columnas está siendo conocido también en Internet y por distintos hermanos que utilizan este sistema. Yo me acuerdo que era adolescente y ya este evangelio de las 4 columnas era una forma que nos enseñaban también a evangelizar, pero es un esquema sencillo, tal vez no tanto como para explicar el evangelio a otra persona, sino para que usted sepa qué es el evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos salir a hacer algo, pero no sabemos de qué se trata.
y como tenemos el énfasis y el impulso de querer lograrlo, podemos cometer el error de lo que hemos visto como algo peligroso, que es el pragmatismo o el utilitarismo. Es agregar cosas que nosotros creemos que pueden funcionar, que son correctas, pero en realidad lo que estamos haciendo es diluir el Evangelio o distorsionar el Evangelio. Para que el Evangelio tenga la esencia de la veracidad bíblica y el impacto con la cual la palabra de Dios dice que Él envía su palabra y que no volverá a Él vacía, sino que hará todo lo que Él quiere. Para evitar esos errores, nosotros simplemente tenemos que utilizar las herramientas bíblicas y la forma y el modelo bíblico que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, a través de la charla que él tuvo con el joven rico. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Esa es la pregunta que vamos a hacer y es lo que quiero tratar de empezar a compartir, ¿no? Vamos, lo van a entender ustedes. Como yo les envié el PowerPoint, si ustedes lo abren después, lo van a ir viendo con la animación y van a poder seguir con más claridad, ¿sí? ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Cuál es la idea de entender el Evangelio? Este es para nosotros. Probablemente les sirva a usted para poder enseñarles a otros, pero no tenemos la oportunidad muchas veces de tener una laptop, una tablet o el dispositivo para mostrar un PowerPoint. Es lo importante que usted pueda tener el conocimiento de qué se trata justamente lo que es el Evangelio, ¿no? El Evangelio mismo. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que todo ser humano, según la Escritura, todos los seres humanos tienen un problema, un gran problema, un eterno problema. El problema justamente no resuelto tiene claramente consecuencias. Y es lo que nosotros tenemos que llevar al pecador a entender y a conocer que el problema más grande que tiene su existir no son los problemas que están relacionados con la emoción y que muchas veces nosotros los vemos como algo que lamentablemente nos enfoca más en el problema emocional, por ejemplo, un problema familiar, matrimonial, un problema tal vez con los hijos, un problema económico, un problema de salud. Si tenemos que hablar de todos los problemas, seguramente tendríamos un abanico grande de todas esas situaciones difíciles que vive una persona. Pero cuando hablamos del problema en sí mismo, estamos hablando del problema que va a repercutir en la eternidad. Ustedes tienen allí la banda que dice eternidad en amarillo. ¿Por qué? Porque el problema del hombre no resuelto tiene sus consecuencias. Ahora, ¿cómo una persona sabe que tiene un problema? ¿Cómo una persona sabe que está en un problema grande, un problema eterno, un problema que decimos no se puede solucionar con un esfuerzo humano? Bueno, ahí aparece justamente la herramienta bíblica que es la ley. La ley lo que hace es actuar como un espejo, como un diagnóstico exacto del problema del hombre, que es justamente el pecado. Y este problema de la ley, perdón, del pecado del hombre, que es un problema que si no se lo resuelve, da claramente la expresión de conflictos y consecuencias. ¿Por qué? El apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 7 decía, yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. En otras palabras, lo que vemos nosotros es que la ley lo que hace es reflejar la situación de cada ser humano y como podemos ver nosotros, no es posible mostrar al hombre que tiene un problema si no utilizamos la ley de Dios. O sea, esos 10 mandamientos que nosotros los conocemos muy bien, que están en Éxodo capítulo 20, no fueron solamente puestos para gobernar al pueblo de Israel mientras peregrinaban en el desierto, sino que es el estándar moral que Dios revela de que el hombre debe cumplirlo. Eso lo hemos visto en la clase pasada, por lo tanto vamos a entender por qué el no cumplir un solo de los mandamientos nos hace culpable de todos. Entonces, claramente, el uso de la ley va a traer la convicción al hombre pecador que está en serio problema y que su problema repercute su eternidad. Entonces, el problema no resuelto trae consecuencias. Entendiendo que esto se va a medir y se va a finalizar y se va a expresar claramente
con las evidencias de ese problema. Y la principal evidencia que nosotros la conocemos desde Génesis capítulo 2, cuando dice claramente Dios le dijo al hombre que de todo árbol del huerto podría comer, pero no del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que del árbol se comiera, ciertamente moriría. La traducción más exacta es muriendo morirás, o sea, va muriendo todos los días. Adán y Eva no murieron inmediatamente. En el capítulo 5 ustedes pueden ver la cantidad de años que murieron todas las genealogías, y lo que podemos ver es que, a pesar de que algunos fueron verdaderamente longevos, pero la conclusión en ese capítulo 5 es que todos concluyen con y murió, y murió, y murió, y murió. La muerte es la evidencia de este problema que es el pecado. Y la muerte lo que hace es poner fin a la vida biológica en esta tierra, pero no es el fin de la existencia. No termina con la muerte, sino que nos presentamos delante de un juicio delante de Dios. Ese juicio también está descrito en la palabra, que son todos los textos que figuran al final del PowerPoint. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que este juicio está claramente revelado en la Escritura, porque muestra a Dios como un juez justo, muestra leyes en las cuales hay que cumplir, muestra la culpabilidad del hombre, claramente muestra las consecuencias del no cumplirlo y por supuesto lo que es la condenación o el veredicto final de este juicio. Y que lo ven ustedes al otro lado de aquella cruz roja, que es el cielo o el infierno. Dos veredictos finales después de un juicio en la cual una persona puede ser salvada e ir al cielo, su eternidad, pasarla en gloria juntamente con Cristo, o todo lo contrario, al ser hallado culpable, merecedor del castigo eterno, su purga eterna será el infierno. Entonces lo que nosotros vemos acá es que en esas cuatro columnas encontramos claramente lo que nosotros identificamos, el problema del hombre. Si no resuelve su problema, sus consecuencias. Las consecuencias repercuten en la eternidad, que después de la muerte, presentándonos delante de un juicio final, delante de Dios, se leerá la sentencia y el veredicto que es el cielo o el infierno. No es el fin de la existencia. Muchos creen que después de la muerte no existe nada. Y eso lo vamos a ver en la otra clase cuando empecemos ya a ver cómo hablamos y cómo presentamos el Evangelio prácticamente a un inconverso. Pero como no queda el enfoque en el problema y en las consecuencias, sino que parte del plan de Dios, el plan salvífico de Dios, y la necesidad de mostrar un plan ideado, pensado, planificado desde antes de la fundación del mundo, nosotros vemos que si a nosotros humanamente, cada vez que se nos presenta un problema, por instinto buscamos la solución, Dios lo que hizo es revelar que su plan de salvación, su plan de redención y un plan hecho desde antes de la fundación del mundo, que no había aún creado a nadie, pero sin embargo Dios ya lo había planificado, era que este problema iba a tener una solución. Este problema grave, eterno, iba a tener una solución. Y esa solución claramente se iba a revelar a través del Evangelio, se iba a dar a conocer a través del Evangelio. Ahora, yo puedo decir, usted tiene un problema y yo tengo la solución. Para que la solución se aplique al problema, yo debo acudir a un llamado y tomar obediencia de recibir la solución. Por eso es que las cuatro columnas de la presentación misma del Evangelio en las Escrituras es que el hombre tiene un problema que trae consecuencias, que afecta a nuestra eternidad, pero Dios planificó una solución perfecta a ese gran problema y para que se aplique esta solución, Dios hace un llamado. Y ese llamado hay que recibirlo, hay que responderlo claramente a través del Evangelio. Entonces, como ustedes ven allí en la parte superior del esquema, ustedes ven las cuatro columnas y lo que ven en el medio es el énfasis, la eternidad. En otras palabras, ¿dónde quieres pasar tu eternidad? Si una persona dice, yo quiero ir al cielo, yo me voy al cielo, yo tengo seguridad de que me voy al cielo, la pregunta es,
¿cuál es tu parámetro de confianza o de convicción en la cual aseguras que te vas al cielo? Y muchas personas pueden decir, bueno, yo soy buena persona, yo no cometo error, tal vez no soy tan mala como aquella persona, o yo no cometo delitos, no mato a nadie, no robo a nadie. Es muy probable de que la primera reacción del inconverso es justificarse y decir que no es mala persona. Entonces, ¿cuál es la idea de utilizar esta herramienta infalible de la palabra de Dios? Es usar la ley, porque por el conocimiento de la ley viene el conocimiento del pecado. Cuando una persona se encuentra con la ley, empieza a entender que en realidad no es tan bueno como suponía que era, o definitivamente no es bueno, sino que va a entender que está en un serio problema. Porque ¿qué es lo que revela la ley? Principalmente que todo ser humano es pecador. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza caída nos lleva a nosotros a entender y a toda persona que somos naturalmente pecadores, propensos a pecar, inclinados hacia el mal y con todo deseo de pecar, porque justamente esa es nuestra naturaleza. Si yo tengo una paloma, yo tengo un buitre y de pronto presento carroña o un poco de maíz, la paloma va a buscar el maíz y el buitre va a buscar la carroña. Yo no voy a poder hacer que nunca el buitre coma el maíz ni la paloma coma la carroña, porque su naturaleza gobierna. Para que el buitre coma el maíz se tiene que palomizar, o sea, tiene que tener una transformación, tiene que tener una conversión. Por lo tanto, el hombre no puede tener nunca la posibilidad de ser salvo por sus propios méritos, porque la ley revela al hombre su principal problema y que claramente se la ve como consecuencias. El hombre es pecador. No hay justo ni siquiera uno. Eso dice la palabra. No hay quien sea libre de culpa delante de Dios. Por esa razón es que el hombre es pecador. Y esto nos lleva a ver desde el origen, desde el Edén, cuando Adán decidió pecar por desobediencia y creyendo la mentira de Satanás. Por lo tanto, el problema principal del hombre es el pecado. Y siendo el pecado el principal problema, claramente necesita tratarse con seriedad, porque justamente con el pecado nos presenta delante de Dios como culpables, no como inocentes, como merecedores del infierno y no para ir al cielo. Y por esa razón es importante el uso de la ley. No solamente el pecador por naturaleza que somos, la escritura lo dice, todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios, sino que también nos hace culpables delante del Señor, porque el que cometa una infracción contra la ley se hace culpable de todo lo que dice la ley. Por lo tanto, nosotros empezamos a ver acá que el no usar la ley de Dios como un parámetro de un estándar moral que Dios demanda, toda persona queda bajo el juicio de Dios y toda persona es culpable delante de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que él no venía a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, porque todos están bajo condenación, todos están bajo la ira de Dios. Es Juan capítulo 3, versículo 36, lo dice claramente. Y es importante entender, hermanos, que para que nosotros estemos convencidos de lo que estamos por predicar, sepamos claramente cuál es el problema de todo ser humano. Y si aún sigue siendo mi problema, pues entonces yo tengo que empezar a conocer el verdadero evangelio para encontrarme con Jesucristo el Salvador. Mientras yo lo pueda entender y por fe lo haya recibido, tu problema está resuelto. Pero el problema nuestro actual es no saber cómo compartir o qué es el evangelio mismo. Entonces, si el hombre es pecador por naturaleza y por consecuencia el hombre es culpable. Y cuando alguien es culpable, Dios no puede ser tenido como injusto, sino que Él no tendrá por inocente el culpable. El hombre culpable merece por justicia la condenación.
Supongamos que alguien entra a tu casa con un revólver y mata a toda tu familia y solamente te salvas vos. Pero lo atrapan a ese delincuente y lo llevan delante del juez y vos estás esperando justicia y el juez dice, bueno, como yo soy un juez bueno y me prometes que no lo vas a hacer más, yo te libro de culpa y te declaro inocente y no vas preso. ¿Qué pensaríamos nosotros? Que ese es un juez injusto. Bueno, él no es un juez injusto. Él debe condenar al pecador. Él debe condenar al que es culpable. Por esa razón es que la ley revela lo que hay en el corazón del hombre. Nosotros, por naturaleza, somos pecadores que vamos a morir y vamos a enfrentar un juicio si nuestro problema no está resuelto por la solución que da el Evangelio de Jesucristo y si rechazamos el llamado que Él nos ofrece, entonces yo iré al infierno. Pero si yo entiendo el Evangelio y veo a Cristo como mi única solución y acepto el llamado y obedezco su voz y yo voy a Jesucristo en arrepentimiento, el veredicto será el cielo. Por eso es que la consecuencia del problema del pecado es que somos pecadores, que soy culpable y como dice la Escritura, estoy muerto en delitos y pecados. Vivos biológicamente, muertos espiritualmente. No tener una relación con un Dios vivo. Dios es espíritu y los que le buscan que le adoren es que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es el que da vida. Por eso es que nosotros vemos claramente la intención del Evangelio es la resurrección, es la regeneración, es volver a nacer nuevamente, pero esta vez de lo espíritu. El que está muerto no puede hacer nada. Por eso no busca a Dios, no ama a Dios, no puede obedecer a Dios y obviamente no puede hacer absolutamente nada. El estado de muerte espiritual es la separación de un Dios vivo y un Dios que genera vida en aquel que estaba muerto. No solamente esto, también vemos nosotros de que el hombre está sucio, está totalmente depravado y totalmente corrompido por el pecado. Y la santidad clara de Dios impide que él pueda ver la inmundicia porque como dice la escritura, muy limpio de ojos eres, Señor, para ver la inmundicia del pecado. Entonces, en esta realidad, lo que nosotros tenemos que observar es que la suciedad es la consecuencia del pecado, la cual arruina mi vida delante de los ojos de Dios y nosotros nacemos ya con el pecado y nacemos culpables y nacemos muertos espiritualmente y por ende nuestra vida está sumergida en la suciedad. Por eso claramente es que la confesión de los pecados, según 1 Juan capítulo 1, dice que el que confiesa sus pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Y cuando habla de limpieza, está hablando de quitar las consecuencias de la suciedad del pecado en todo nuestro ser. Aún Romanos capítulo 8, Pablo resalta que la creación misma fue corrompida por causa del pecado del hombre. Por lo tanto, el problema es bastante severo, el problema es bastante grande. Y por ende, el resultado principal de ser pecador, culpable, estar muerto delante de Dios y sucio por nuestros pecados, Pablo lo dice claramente en Efesios capítulo 2, que somos esclavos por naturaleza de los apetitos de Satanás, esclavos del pecado, como dice Romanos capítulo 6. Nosotros no podemos ser libres por nuestra propia cuenta. El hombre es esclavo, no puede dejar de pecar y no puede dejar de obedecer los apetitos y las intenciones de Satanás, porque siendo esclavo no ejerce voluntad. Por esa razón, el problema es grande, el problema es severo. Y encontramos nosotros aquí también algo muy importante para entender que lo que hace el pecado es presentarnos como enemigos de Dios, totalmente distanciados, en bandos opuestos. Yo no sé si usted tiene enemigos o alguna vez lo tuvo enemigos, o si tuvo alguna disputa, o si tuvo alguna pelea con otra persona. Y claramente cuando hay un enfrentamiento, cuando están en bandos opuestos, naturalmente uno de los dos va a salir herido. Bueno, yo no me quiero imaginar lo que es tener al Dios Todopoderoso, el creador del cielo, de la tierra, de todo el universo, con todo su poder, teniéndolo como enemigo. Nosotros entendemos, hermanos, que el pecado lo que ha producido es una enemistad para con Dios.
Incluso cuando en Santiago está enseñando de que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del mundo nos constituye en un adulterio espiritual, la cual nos hace enemigos de Dios. Hermanos queridos, el problema del pecado del hombre es severamente grande y es eterno. Por eso es que culmina en esa columna que ustedes están viendo como las consecuencias del pecado, de este principal problema que va a traer muerte y delante de Dios un juicio, es claramente un gran problema, porque según la Escritura lo dice el Señor, de que el ser humano, el hombre pecador que no tiene relación con la justicia de Dios por causa de su naturaleza, aún a pesar de ser pecador y estar bajo totalmente la condenación, Jesús no reparó el decir tamaña verdad aquí cuando estuvo con Nicodemos. Juan capítulo 3 dice lo siguiente, dice el versículo 17, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito de Dios. Ya ha sido condenado. Toda persona nace ya condenada. Lo único que está esperando es el día del juicio para que el veredicto final de su condena sea el infierno. Y Jesús no solamente dijo esto, sino que allí en el versículo 36 nosotros encontramos que expresa esto la palabra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y mis hermanos, distorsionar el Evangelio, pervertir el Evangelio, diluir el Evangelio, es lo que muchas personas, por temor al rechazo, por temor al hombre, por temor a la persecución, por temor a la muerte misma, han cambiado el sentido del mensaje y han suprimido la palabra ira de Dios. Es más, hasta se logró imprimir en las mentes de muchas personas de que Dios es amor, por lo tanto no puede tener ira. Pues nunca entonces vio los atributos de Dios, nunca conoció, por ejemplo, lo que dice el Salmo, que Dios está airado todos los días contra el pecador. Y déjeme decirle que esa famosa frase que nos gusta decir cuando predicamos el Evangelio, que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, es una frase que no es bíblica. Esa es una frase totalmente antibíblica. Esa es una frase que no está en las Escrituras. Esa es una frase que la dijo Mahatma Gandhi. Y muchas personas han utilizado como una forma romántica de predicar, decir que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. En realidad la Biblia dice que Dios está airado todos los días contra el pecador. Dios ama al arrepentido, Dios ama a aquel que viene quebrantado y humillado. Pero mis hermanos, lo que nosotros podemos ver en esta columna de las consecuencias del pecado, se presenta como un serio problema, al haberse encontrado con la ley de Dios, que es como un espejo que le muestra la realidad, el hombre debe entender que es pecador, que es culpable, que está muerto, que es sucio delante de los ojos de Dios, que es esclavo del mal, que es enemigo de Dios y que todavía está bajo la ira de Dios. Entonces ahí sí o sí nosotros tenemos que ver cuál es la solución. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Cómo nosotros podemos ver? Y la primera solución, cuando ustedes puedan verlo el PowerPoint en la versión animada que yo les envié, van a ver, si ustedes van haciendo clic, van a ir viendo cómo se va rellenando cada uno del esquema, van a ver que como solución principal lo ha revelado el Señor. Lo ha revelado Dios Padre cuando dice acá en este famoso texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted dirá, pastor, se está contradiciendo, acaba de decir que Dios no ama al pecador. Dios está mostrando en el Evangelio su amor a través de la obra de su Hijo unigénito.
Por eso es que nosotros vemos que la solución para todo el problema de la humanidad pecaminosa se llama Jesucristo. Jesús es el que trajo el plan de redención, porque por ejemplo lo dice Hechos 4:12, cuando después del discurso de Juan y Pedro delante del concilio, una de las cosas que nosotros vemos es que Pedro termina lleno del Espíritu Santo, poniéndose de pie y diciendo lo siguiente, Hechos 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y escuche lo que dice acá: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es la solución claramente para el hombre pecador. Si ya entendemos cuál es el problema, si ya entendemos que la consecuencia es la muerte que va a presentar delante de un juicio, y si ese problema no está resuelto, el hombre se va a presentar delante de un juez justo como pecador, como culpable, como muerto, como sucio, como esclavo, como enemigo y bajo su ira. ¿Qué cree cuál va a ser el resultado del veredicto final? Pues el infierno. Pero Dios, que es grande en misericordia, Dios que ha planificado este plan de redención en su obra salvífica perfecta, no alterada por la psicología, ni por las emociones, ni por el modernismo, no, sino en su carácter de un Dios inmutable, que Él no cambia y que su palabra nunca dejará de ser. Él lo anunció al mismísimo Adán cuando estaba por ser expulsado del paraíso. Dios le dijo que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. Ya Dios dio a conocer desde ese momento el plan de redención y lo ha sostenido en cada una de las historias que nosotros tenemos desde Génesis, pasando por todas las escrituras, de que Jesucristo es el Señor y es el Salvador del alma pecadora. Él es el arca, Él es el arca de salvación. Él es la tabla del pacto. Él es el mar abierto en dos. Él es la roca que salía agua. Él es el alimento que cayó del cielo. Cristo es el Señor. Él está en todas las escrituras, inclusiva, porque Él mismo le dijo a los dos discípulos de Maús: toda la escritura habla y da testimonio de mí. Jesucristo es la solución. Porque ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Claramente, el Padre. El Padre es el que planificó, el Hijo es el que ejecutó y el Espíritu Santo es el que aplicó el plan de redención. Por eso es que nosotros vemos que nuestro Dios trino es un Dios perfecto y nuestra salvación está basada en su soberanía de un Dios trino. Dios que elige desde antes de la fundación del mundo y le da como obsequio a Jesucristo, su Hijo, un pueblo escogido para que Él viniese a redimirlo con su propia sangre y lograr la justificación de todos sus pecados, para que el Espíritu Santo pueda imputar a esta persona la regeneración, una nueva vida y comenzar a vivir una vida para la gloria de su nombre. Por eso es que nosotros encontramos que aquel que no cometió pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense ustedes, hermanos, qué importante y cómo cambia el cuadro. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vino solamente a morir. Jesucristo vino a vivir por nosotros, a morir por nosotros y a resucitar para que nosotros en él pudiésemos resucitar. Y esto claramente lo vemos como Dios
ha ejecutado ese plan tan perfecto que no ha quedado nada librado al azar, sino que en perfecta obediencia se ha manifestado. Pablo dice esto tremendamente en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta es, ¿cuándo hemos muerto al pecado? Pablo hace otra pregunta, ¿o no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte? La palabra bautismo es sumergidos, introducidos en Cristo. Esa es nuestra posición legal. Y mira lo que dice después, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Usted y yo no hemos sido crucificados, pero Pablo no estaba errado y no estaba loco cuando decía que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado de sus pecados y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñorea más de Él, por cuanto murió el pecado una sola vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Mis hermanos, qué precioso y qué glorioso que es la solución que nuestro Dios nos da. Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué hizo el Padre? Romanos capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y escuche lo que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjese usted, para nosotros gratuito, pero para Jesús el costo más caro, su propia muerte. A quien el Padre, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, Jesucristo vino a tomar nuestro lugar, hermanos. Él vino a vivir la vida que yo no podía vivir. Él vino a morir la muerte que yo merecía morir. Así que el Señor Jesucristo es el que tomó mi lugar como sustituto, el que me representó delante del Padre como vicario y el que pagó la consecuencia en una muerte penal. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús porque no se puede pagar dos veces por el mismo pecado. Todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz, han sido crucificados en Jesucristo. Él llevó nuestras enfermedades, dice el profeta Isaías. Él llevó nuestras dolencias, las iniquidades fueron sobre él. Él cargó todos nuestros pecados. Jesucristo es aquel que tomó nuestro lugar. Por esa razón es que la solución que Dios da es que la ley que no puede salvar, sino que revela el pecado del hombre para que el hombre se dé cuenta del gran problema eterno que está, encuentre la solución en una sola persona, se llama Jesucristo. Y Jesucristo es el que fue nuestro sustituto, vicario y murió penalmente por nosotros. ¿Qué es lo que logró delante del Padre?
¿Cuál fue su mérito en la cruz del Calvario? Y la resurrección que garantizó que su muerte fue totalmente consumada y lograda la satisfacción de la demanda de la justicia del Padre. Ustedes verán en la otra columna que nosotros, por la ley, éramos pecadores, ahora en la obra de Cristo, por su gracia, somos perdonados. Ese es el mensaje, perdonados. Y yo no sé qué siente usted en su corazón cuando escucha esta palabra. Tus pecados han sido perdonados. Perdonados. Pero yo no hice nada, Señor. Tus pecados han sido perdonados cuando miras esa cruz. Jesucristo ha tomado tu lugar. Mire cómo cambia el cuadro. Mire lo que logra Él. Yo era culpable, merecedor de la condenación. Sin embargo, ahora soy proclamado inocente. Inocente, no culpable. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, y esto es maravilloso. Dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Y no solo eso, sino que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Es glorioso lo que dice del 35 en adelante. Pablo hace estas preguntas para llevarnos a ver el tamaño de esta solución eterna, cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Si está escrito es porque es legal, hay una legalidad, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, contados como ovejas de matadero. Y qué precioso lo que dice el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Escuche, hermano, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdonados, inocentes, no culpables. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros, ustedes lo pueden ver en Ezequiel 36, cuando habla claramente de que Él quita un corazón de piedra y pone un corazón vivo, y pone su Espíritu para que nosotros andemos en sus leyes. Lo mismo le dijo Jesús a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo, siendo un maestro, un hombre principal, decía, yo no entiendo cómo puedo volver a entrar al vientre de mi madre. Nosotros, hermanos, somos los únicos seres humanos en el planeta que nacemos dos veces. Nacemos de la carne, pero hemos nacido del Espíritu. Y creo que eso ya nos hace diferente, ya nos hace una nación especial. Por eso es que si estaba muerto, ahora soy revivido. Si estaba muerto en mis delitos y pecados, ahora estoy revivido, resucitado, mi hermano. Por eso dice Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, hemos sido resucitados, revividos. Y lo que hace la sangre de Jesucristo, que es el poder aplicado a través de nuestra confesión delante de Él, es justamente obtener la limpieza total de nuestra suciedad. Por eso es que Juan lo dice claramente en su primera carta, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el agua limpia. Él es el que limpia mi lepra espiritual de mi alma, mi suciedad. Él me hace limpio. Por eso, mis hermanos, es que el Evangelio es
claro, es mostrar el problema y la solución, las consecuencias y la aplicación de la bendición. Porque cuando todos nosotros entendemos el Evangelio, que también éramos claramente esclavos del pecado, ahora Jesús se encargó de decirlo con su propia boca: si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Somos libres, mis hermanos, absolutamente libres. Usted dirá: pastor, ¿libre para qué? Libre para todo. ¿Cómo para todo? Sí, yo no puedo de esto, no puedo esto, no puedo esto. Hermano, usted es libre de todo. Lo que usted tiene que entender es que Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es tan libre que usted puede decir no a lo que no le conviene, a lo que no le edifica. Pero mi hermano querido, la libertad que nos ha dado Jesucristo repercute en los cielos y en la tierra. La libertad que me hizo Jesucristo es que la muerte no pudo retenerlo. Por eso es que nosotros somos libres, ya no esclavos, libres. Y cuando alguien tenía que liberar a un esclavo, se tenía que pagar un precio para que el esclavo sea libre. Y fuimos comprados, Pedro dice, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Libres. Siéntase libre. Viva esa libertad. Gócese de esa libertad. Y como hemos leído recién en Romanos 8, no existe cosa creada que nos pueda separar de esa verdad. Si antes éramos enemigos, ahora sido hechos amigos de Cristo. Amigos de Cristo y amigos del Padre en Cristo Jesús. Él lo hizo. Ya no hay separación. Ya no hay nada que nos separe. Ya no existe ese abismo. Estamos unidos. Estamos literalmente unidos y estamos bendecidos por esa relación con nuestro Padre y de ser hechos amigos de Jesucristo. Ya no los llamaré discípulos, sino que los llamaré amigos. El discípulo no sabe lo que hace su Señor, pero su amigo sí. Y yo les he dado a conocer todas las cosas. Y hermano, la palabra ha sido escrita para que nosotros conozcamos todo lo que Él quiere revelarnos. Somos sus amigos, hermano. Y si antes yo estaba bajo la ira por causa de mi pecado que me condenaba al infierno, la obra de Jesucristo hizo posible que ahora ya no esté bajo la ira, sino que ahora sea amado, un hijo amado, que sea amado por el Padre. ¿Por qué soy amado por el Padre? ¿Por qué puedo estar en esta posición? Efesios capítulo 1 dice cómo se aplica este plan de redención. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios Padre quiso darnos toda bendición, pero Él quiso que sea en Cristo. En otras palabras, el que tiene a Cristo lo tiene todo, el que no tiene a Cristo no tiene absolutamente nada, porque toda bendición está en Cristo y Él nos bendijo a través de esta forma. ¿Cómo lo hizo el Padre? Versículo 4. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Usted no repite una oración y entonces en ese momento Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. No, eres llamado eficazmente porque tu nombre el Padre lo escribió antes de la fundación del mundo. Perteneces a Él. Él vino a redimir lo que era suyo. Por eso es que nosotros encontramos este texto que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, antes de la fundación del mundo ya estábamos predestinados para ser santos y sin manchas delante de Él. Pero ¿cómo logramos ser sin manchas y santos delante de Él si la ley me muestra que soy pecador, culpable, muerto, sucio, esclavo, enemigo y bajo su ira? Mira a Cristo, mira la solución. Lo que Él ha logrado es cambiar tu estado. Lo que Él ha logrado es cambiar algo que va a ser importante obedecer este llamado. Que puede ser perdonado, inocente, revivido, limpio, libre, amigo de Cristo y amado por el Padre. ¿Por qué? Porque lo dice así, versículo 5. En amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. En amor, en amor. La adopción es un acto de amor, según el puro afecto de su voluntad. Este versículo está lleno de amor de Dios. Y dice
¿Cuál es la motivación? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos porque estamos en el amado, en Cristo Jesús. El problema se revela por la ley, que claramente identifica las consecuencias, que va a morir y un día va a ir a un juicio delante de un juez justo. Si su problema no está resuelto, se va a presentar delante de ese juez como un pecador, culpable, muerto, sucio, esclavo y vampira y enemigo de Dios. Pero si recibe la buena noticia, hay solución para tu problema. Dios el Padre planificó un plan de salvación y en ese plan incluía a su Hijo. Él envió a su Hijo como el Cordero para la expiación, para morir por tus pecados. Y Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Y Él pagó penalmente las consecuencias de tu culpabilidad. Y lo que Él logró a través de la resurrección es presentarte la posibilidad de ser perdonado, inocente, revivido, limpio, libre, amigo de Dios y amado. Ahora bien, ¿cómo paso de un lado a otro? ¿Cómo pasa un pecador de un lado a otro? La oferta es grande. Bueno, viene un llamado. El llamado lo hace Dios y la respuesta la hace el pecador. Dios no llama y Dios responde. Dios llama y el pecador responde. Hemos leído recién que el que rehúsa obedecer el Evangelio ya está bajo la ira de Dios. Por lo tanto, vemos nosotros de que hay quienes van a acudir arrepentido a este llamado diciendo, aquí vengo, Señor, arrepentido. Y hay otros que van a decir, no quiero saber nada, y por ende, su juicio no se tarda. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios obsequia a aquel que va a ser salvado dos grandes regalos, el arrepentimiento y la fe. Dos grandes regalos que da Dios. El arrepentimiento que no proviene de Dios solamente va a traer tristeza para muerte, pero la tristeza que es según Dios provoca arrepentimiento para vida. Y el arrepentimiento no es un remordimiento, sino que es un regalo de parte de Dios, que es un genuino quebrantamiento, reconociendo el problema y las consecuencias y lo que va a hacer claramente mi eternidad si yo no voy a Cristo. El arrepentimiento es entender que he pecado delante de Dios y que merezco la condenación, pero creo y pongo mi confianza en la obra de Jesucristo a mi favor. Le hago una pregunta, ¿usted sería abogado de Judas? Si se diera cuenta, Judas hizo todos los pasos necesarios para obtener salvación. Se arrepintió, confesó que había entregado a un hombre inocente, devolvió las monedas, dijo que Jesús era un hombre justo que no era culpable, pero en vez de correr a la cruz, él tomó su propia justicia, fue y se ahorcó. Fíjense en ustedes, mis hermanos, ¿por qué ese no fue contado como un arrepentimiento? Porque ese es el fruto de la consecuencia de su conciencia que lo acusa. La evidencia de su pecado no lo llevó a la cruz, sino a su propia justicia. Lo que nosotros podemos ver acá es que el arrepentimiento es un regalo de parte de Dios, como dice Hechos los Apóstoles, de manera que los gentiles que han creído es porque han recibido el arrepentimiento que viene de parte de Dios. Y claramente en Efesios capítulo 2 conocemos también de que la fe es un regalo de Dios cuando dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos ha dado la fe para poner nuestra confianza en la obra de Jesucristo. Así que la fe no es un salto al vacío con los ojos vendados. La fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Ahora, la fe es el resultado del conocimiento. ¿Qué conocimiento? De lo que vemos nosotros que proclama el Evangelio de Jesucristo, que el hombre es pecador. Y entonces la fe es la respuesta a un llamado en la cual Dios me ofrece el perdón en Jesucristo. Por lo tanto, yo debo responder arrepentido a ese llamado.
Y para concluir, vamos a ver nosotros de que lo que estamos haciendo en este esquema para conocer nosotros el Evangelio, la otra semana vamos a aprender cómo presentar el Evangelio a alguien inconverso, pero para nosotros debe ser los principios más saludables. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene la aplicación de cada una de las doctrinas que Dios planificó. Ser perdonados cuando éramos pecador se llama propiciación. ¿Por qué? Porque Él es propicio a mí que soy pecador. Era la oración del pecador que hacía. Y la propiciación es el ritual que se hacía en el antiguo pacto donde el sumo sacerdote traía la sangre del cordero y la echaba sobre el propiciatorio para aplacar la ira de Dios. Dios claramente está aplacada su ira sobre quienes la sangre de Jesucristo ha sido rociada. La propiciación nos permite estar claramente libres de ser pecador y ser claramente declarado perdonado por el Señor. De pasar a culpable a inocente, esto se llama la doctrina de la justificación. Ya no hay quien pueda acusarte. La justificación no está basada en mi propia justicia, sino en la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Eso lo dice Pablo en Filipenses capítulo 3, después véalo usted tranquilamente. Pero Pablo dice, yo tengo de qué jactarme, yo soy el mejor de todos los fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible, pero déjeme decirle que todo eso para mí fue basura para alcanzar la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. La justificación trata con la culpa, mis hermanos. Si usted es un cristiano y todavía se siente culpable, permítase conocer más cercanamente la justificación. La justificación trata con nuestra culpa. Ahora, si estaba muerto y ahora soy revivido, eso es la doctrina de la regeneración. Él me ha dado una nueva vida. He nacido de nuevo. Tengo vida ahora. Ahora vivo para el Señor. Es la vida que tengo en Cristo. Por eso el texto de Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, nosotros lo llevamos al pensamiento de vivir para siempre y nunca morirme como si fuera algo aburrido. Pero lo que está diciendo no es la aplicación de la vida eterna mía, sino que es para que todo aquel que en él cree no se pierda porque va a tener la vida del eterno. Es Cristo en mí el que me da vida eterna, porque Él es el eterno. Y cuando yo estaba sucio, ahora paso a ser limpio, esa es la doctrina de la santificación, mis hermanos. Y el Señor hace mucho hincapié de la santificación y el medio de gracia para nuestra santificación es justamente su palabra. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hermanos míos, la santificación es un proceso gradual. La justificación es algo inmediato. Es un golpe de martillo del juez. Pero la santificación es cada día como la luz de la aurora que va en aumento. Si antes eras esclavo, ahora soy libre. Eso se llama redención. ¿Por qué? Porque se pagó el precio más caro por mi libertad. La sangre de Jesucristo me dio libertad y ya soy libre, mi hermano. Si antes era enemigo y ahora soy amigo, Dios el Padre obró a través de una doctrina que se llama la reconciliación y lo vemos en 2 Corintios 5:18, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Nosotros fuimos reconciliados. Y si antes estábamos bajo la ira de Dios y ahora estamos amados, es lo que acabamos de leer en Efesios, es que Él nos adoptó, es la doctrina de la adopción. Entonces usted verá que el Evangelio no son noticias descolgadas o desprendidas, sino que hay un plan claro, preciso, la cual a nosotros debe ser un recordatorio de todos los días para entender cómo pasamos de un lugar a otro por la obra de Jesucristo y cómo tener la esperanza de estar en la gloria con mi Señor para siempre. La eternidad ha cambiado si tu fe ha sido puesta en Jesucristo. Ahora bien, no se puede ser un buen médico si no estudio y sé aplicar la medicina. No se puede ser un buen arquitecto si no voy a estudiar y a saber hacer los cálculos para hacer un buen edificio. No se puede ser un excelente cocinero o repostero si yo no sé los ingredientes que tengo que utilizar para hacer las cosas. No se puede ser un buen sastre, un costurero, un plomero. No se puede hacer nada si yo antes no lo sé hacer. Y Jesús lo que hizo con sus discípulos es enseñarles y darles instrucciones. Y mis hermanos, este curso de evangelismo
bíblico, persona a persona, no es simplemente una información que usted necesita adquirir, sino debe aprenderla. Y esto se requiere disciplina, compromiso. ¿Por qué? Porque de su boca tiene que hablar lo que abunda en su corazón. Y la palabra de Dios debe morar en usted como una palabra viva. Por eso es que yo tengo las otras diapositivas, si quieres pasarla, Cristian, de lo que es los títulos claves, los textos claves que debemos memorizar. Y son muy conocidos, pero yo les sugiero memorícelos, grábeselo en usted, practíquelo. Porque, por ejemplo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no debe faltar en tu exposición bíblica para evangelizar, porque es la forma de mostrar justamente la consecuencia del pecado. Si usted lee Éxodo capítulo 20, va a encontrar los 10 mandamientos. Bueno, sería bueno que se lo sepa todos, pero por lo menos que tenga los argumentos de estos mandamientos que lo va a usar cuando esté hablando con una persona inconversa, porque lo que estará haciendo es presentarle un espejo para que se vea allí. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El problema y la solución lo tienen allí. Hebreos 9:27 nos está llevando a entender que viene la muerte y viene el juicio. Dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es lo que acabamos de enseñar. ¿Lo ven? Es el Evangelio y son los textos que yo debo aprender. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, no tendrán parte en el lago de fuego que arde con azufre, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted memoriza ese texto, va a entender el próximo lunes, cuando enseñemos cómo evangelizar persona a persona, de que esto va a ser algo que va a hacer tambalear a muchas personas cuando usemos los 10 mandamientos. El famoso versículo de Juan 3:16, que ese le aseguro que todos lo saben de memoria, es el más conocido, pero también debe reconocerlo, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos capítulo 5, versículo 8, sépalo de memoria, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, la solución ¿quién es? Cristo murió por nosotros, sustitución, vicario. Hechos 3:19, la aplicación de lo que sería el llamamiento. Pedro dijo esto en su primer discurso allí. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es la orden? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creo que me queda un flyer más. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el famoso texto de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si tengo que darle una postdata, bueno, se los doy. Hechos 17:30, que no lo anoté allí, pero se los regalo. Hechos 17:30 dice la escritura así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento no es un pedido formal, sino que es un mandato. Dios ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Versículo 31. Porque ha establecido un día, el cual es juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, hay un juicio y hay un día que todos vamos a rendir cuenta, pero debemos entender que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Perdón por la desprolijidad del inicio y el tiempo que se ha prolongado, pero bueno, vamos a orar y abrimos los micrófonos para preguntas, para el foro que ustedes quieran tener. Lo vamos a hacer con gusto, ¿sí? Oramos. Padre, te damos muchas gracias por la vigencia de tu palabra, por lo eterno de tu palabra y el poder de tu palabra.
no solamente aprender a evangelizar, qué espejo que tenemos todos los días delante de ti, no solamente para ver nuestra condición natural, sino para ver la obra gloriosa de Jesucristo a nuestro favor, para que Él sea exaltado por sobre todas las cosas, por ser Él nuestro Señor y Salvador, y por ser limpiados para siempre con su sangre preciosa, y poder acercarme confiadamente hasta el trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. Qué precioso es tu mensaje, Padre. Gracias por los hermanos presentes. Glorifícate en medio nuestro, en Cristo Jesús. Amén.